Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que este programa le explicará es Fusión, documento accidente nuclear de Fukushima Daiichi, del periodista japonés Yasaki Oro. Este fue el accidente por fusión del núcleo de la central nuclear de Fukushima Daiichi que se produjo durante el gran terremoto de Japón en 2011. Pero, ¿por qué el título de este libro? El autor, Sr. Dalu, dijo que el título del libro en realidad tiene un doble significado. Como el país de Japón también puede compararse con un reactor nuclear, su núcleo está compuesto por élites como altos funcionarios gubernamentales, empresarios y expertos científicos y tecnológicos. Durante el terremoto de 2011, el núcleo del reactor de Japón también falló y se tomaron una serie de decisiones absurdas. Fue la fusión de este gran núcleo lo que provocó la destrucción del pequeño núcleo de Fukushima. El señor Ulu incluso escribió esta frase en la portada: este libro cuenta la historia de un grupo de personas estúpidas. Entonces, ¿cuál fue el proceso de rescate después del accidente nuclear de Fukushima? ¿Por qué el pueblo de Fukushima estaba descontento con el resultado del accidente? ¿Qué sanciones se impusieron a los responsables de este incidente? Lo entenderás después de escuchar este programa. Si eres un amigo que presta atención a las cuestiones ambientales, debes haber notado esta noticia. En junio de 2023, el gobierno japonés anunció que trataría las aguas residuales radiactivas generadas por el accidente nuclear de Fukushima y las descargaría al mar en el verano de ese año. La decisión provocó una gran controversia en toda Asia. Una vez entrevisté a más de una docena de residentes de la prefectura de Fukushima y me dijeron, hay más de 1000 grandes tanques llenos de aguas residuales amontonados alrededor de la planta de energía nuclear abandonada, lo cual es desalentador. Estos desechos nucleares acumulados durante más de 10 años no solo han causado enormes riesgos para la seguridad, sino que también han hecho que las frutas, el arroz y los mariscos producidos en Fukushima no se puedan vender en el mercado durante mucho tiempo. Pero un fruticultor local dijo, la culpa no es de aquellos que se niegan a comprar productos de Fukushima, sino del gobierno japonés y de las grandes empresas detrás de la central nuclear. Son muy irresponsables. El terremoto de 2011 fue originalmente un desastre natural. La central nuclear de Fukushima resultó dañada por el terremoto y el tsunami, lo que también fue inesperado. Esto es muy diferente del accidente nuclear de Chernóbil causado por un error humano en 1986. Entonces, ¿por qué, más de 10 años después, los residentes locales de Fukushima todavía se quejan del gobierno japonés y de las grandes empresas? Ya sabes, los sucesivos gobiernos japoneses han invertido un total de 350.000 millones de dólares en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Tokyo Electric Power Co. Ltd., el operador de la central nuclear de Fukushima, también ha enviado a más de 4.000 trabajadores para limpiar el lugar del accidente nuclear durante más de 10 años. Hay que decir que estos esfuerzos correctivos son bastante sinceros. Después de todo, Japón siempre ha sido un país propenso a los terremotos, por lo que es imposible exigir precauciones perfectas de antemano. ¿Por qué ha durado tantos años el descontento de la población de Fukushima? Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender los entresijos del accidente nuclear en sí. Este libro es un informe de investigación del accidente nuclear de Fukushima, sistemático. El autor Dalu Jinmin realizó entrevistas intensivas con 195 personas involucradas en la toma de decisiones en los 9 meses posteriores a la tragedia. Entre ellos se incluyen altos funcionarios del gobierno, miembros del Congreso y empleados de TEPCO, y algunos también han proporcionado importantes documentos internos. Después de reunir toda esta información, Dalu se sorprendió al descubrir que el daño causado a Fukushima por desastres provocados por el hombre era mucho mayor que el causado por desastres naturales. Cuando la central nuclear resultó dañada por el terremoto, el gobierno japonés y la dirección de TEPCO no demostraron capacidades profesionales suficientes ni asumieron ninguna responsabilidad. Claramente tuvieron una semana para controlar la situación y evitar que la fuga nuclear empeorara, pero perdieron la oportunidad por errores de juicio, pasándose la culpa y evadiendo. Esta mala respuesta encendió la ira de la gente de Fukushima, que dura más de 10 años. No solo eso, el señor Dalu también puso su mirada en todo el año posterior al accidente. Durante ese tiempo, el enfoque del gobierno japonés y de TEPCO no estaba en rescatar a las víctimas, sino en eludir la responsabilidad. TEPCO, una superempresa con activos totales de más de 180.000 millones de dólares, no solo evitó enormes compensaciones mediante rápidas maniobras, sino que también se unió a los partidos de oposición en el Congreso para derrocar al primer ministro Naoto Kan, que quería abolir la energía nuclear. Para compensar las pérdidas financieras causadas por el accidente nuclear, TEPCO aumentó los precios de la electricidad, haciendo que todos los ciudadanos pagaran por sus errores. Este tipo de evasión de asuntos importantes también se refleja en el problema actual de las aguas residuales nucleares. Se puede decir que no ha habido ninguna reflexión. Al recordar este evento pasado, Dalu también criticó su propia industria periodística. Admitió con franqueza, para obtener información exclusiva, muchos periodistas japoneses tomaron la iniciativa de actuar como portavoces de políticos y altos funcionarios de TEPCO. Este estilo también es parte del crisis central de la élite japonesa. La corrupción de la élite primero perjudicó al pueblo y luego dañó gravemente la imagen nacional de Japón, dejando una dolorosa lección.
A través de los registros del Sr. Hoshikawa, no solo podemos comprender los detalles del accidente nuclear de Fukushima, sino también proporcionar advertencias para nuestro trabajo diario para evitar cometer grandes errores debido a la pereza y la estrechez de miras. El autor de este libro, Yasaki Ouge, es un importante reportero económico de la Seishimbun de Japón y se ha dedicado al periodismo de investigación durante más de 35 años. En la prensa japonesa, es conocido por ser audaz y franco, y ha criticado ferozmente muchos escándalos políticos y comerciales. Este libro, Reactor Core Meltdown, es la obra maestra del Sr. Dalu. Después de su primera publicación en 2012, fue seleccionada como Mejor Obra de No Ficción del Año por la famosa editorial japonesa Kodansha y posteriormente fue reimpresa 2 veces. Cada vez que aparecen noticias relacionadas con el accidente nuclear de Fukushima en Japón, se menciona el libro del Sr. Ouge. Sus maravillosos registros y frías observaciones definitivamente te harán ganar mucho. A continuación, le presentaremos el contenido principal de este libro en 2 partes. En primer lugar, echemos un vistazo a las decisiones equivocadas tomadas por el gobierno japonés y TEPCO en la semana posterior al terremoto de 2011, que provocó el colapso del núcleo. En la segunda parte, explicaremos por qué el gobierno japonés y TEPCO todavía evitan las cuestiones importantes e ignoran las menores, y qué impactos negativos ha tenido en Japón hoy. Primera parte. Hablando del accidente nuclear de Fukushima en 2011, ya debes saberlo, fue provocado por el terremoto de magnitud 9,0 del 11 de marzo de ese año. La potencia de este terremoto equivalió a la explosión simultánea de más de 700 millones de toneladas de explosivos, lo que lo convirtió en el mayor terremoto de la historia de Japón. Sin embargo, es posible que no sepas mucho sobre la prefectura de Fukushima. La prefectura de Fukushima está situada en la parte centro-este de Japón, cerca del Océano Pacífico. La compañía eléctrica más grande de Japón, TEPCO, opera aquí 2 enormes centrales nucleares, y el accidente ocurrió en la estación número 1. En esta central nuclear hay un total de 6 reactores, con una capacidad instalada equivalente a un quinto del proyecto de las 3 gargantas. Cuando se completó la central nuclear de Fukushima Daiichi en 1979, era la instalación de generación de energía nuclear más grande del mundo en ese momento. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011, solo 3 de los 6 reactores estaban en funcionamiento y los otros 3 estaban cerrados por mantenimiento. Esto redujo inesperadamente los daños causados por el accidente. La hora concreta del terremoto del 3 y 11 fueron las 2 del mediodía y 46. En ese momento, había más de 5.000 empleados trabajando en la central nuclear número 1 de Fukushima. Una fuerte sacudida de la corteza terrestre destruyó toda la zona de oficinas y activó los dispositivos de refrigeración de emergencia de los reactores 1 a 3. Por lo tanto, el daño inicial es realmente controlable. Sin embargo, apenas 41 minutos después, el tsunami provocado por el terremoto arrasó toda la costa de Fukushima, con olas de más de 13 metros de altura. Golpeó la central nuclear como un pesado martillo y destruyó la mayor parte de las instalaciones de suministro de energía. El tsunami destruyó el suministro eléctrico de emergencia y las bombas de agua utilizadas para enfriar los reactores 1 y 2. Las barras de combustible nuclear en el núcleo del reactor comenzaron a calentarse continuamente. Calientan el agua de refrigeración restante hasta convertirla en vapor, lo que ejerce una enorme presión sobre la carcasa que cubre la unidad. Después de que el agua de refrigeración se evapora, las barras de combustible calientes también derretirán el revestimiento de aleación en la superficie del núcleo, produciendo una gran cantidad de hidrógeno. Ya sea que el hidrógeno explote o el núcleo del reactor se derrita debido a las altas temperaturas, se producirán fugas de radiación alarmantes. El personal del lugar se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente decidió evacuar al personal irrelevante y alertó a la sede de TEPCO. Después de que ocurrió un terremoto de tal magnitud, incluso si no hubo ningún accidente, la dirección de TEPCO debería ponerse en contacto de forma proactiva con la central nuclear para comprender la situación local. Esta parece ser la psicología de toda la gente normal, ¿verdad? Pero el máximo responsable de TEPCO se comportó de forma extremadamente insensible. El máximo dirigente y presidente de la empresa, Hisashi Kasumata, está de visita en el extranjero. Llamó al aeropuerto Nerite de Tokio y se enteró de que el avión no podía aterrizar temporalmente debido a los daños causados por el terremoto, por lo que actuó como cajero. No fue hasta el mediodía del día siguiente que Kasumata finalmente voló de regreso a Tokio y condujo otras 4 horas hasta la sede de la empresa. En ese momento, habían pasado 25 horas desde que ocurrió el terremoto, pero Kasumata nunca hizo una sola llamada a Fukushima. El segundo al mando de TEPCO, el presidente Mesateke Shimizu, también conocido como director general, no obtuvo mejores resultados. El 11 de marzo fue obviamente un día laborable, pero llevó a su esposa a un viaje a Nara y no regresó corriendo hasta una hora después del terremoto. En ese momento, Fukushima ya estaba en un desastre. La alta dirección de TEPCO está paralizada, el desempeño del gobierno japonés debería ser mejor, ¿verdad? Después de todo, el primer ministro Naoto Ukan estaba reunido en el Senado cuando se produjo el terremoto. Tuvo una sensación intuitiva de cuán grande fue el terremoto. La actuación inicial de Naoto Ukan fue bastante vigorosa y decidida.
Inmediatamente convocó una reunión de gabinete y solicitó una investigación sobre la situación de desastre en todo el país y la implementación de operaciones de rescate en la zona del epicentro. Poco después de la reunión, a las 4:30 p.m, la noticia del accidente nuclear de Fukushima llegó a la residencia del primer ministro a través de la sede de TEPCO. Naoto Kan decidió inmediatamente implementar el estado de emergencia en la prefectura de Fukushima. Pero el primer ministro lidera un partido gobernante con bases inestables y le preocupa especialmente que el partido de oposición lo pille por un manejo inadecuado de los procedimientos. Por ello, Naoto Kan pidió a su secretario que primero comprobara las disposiciones legales para ver si había algún fundamento para declarar el estado de emergencia debido al accidente nuclear. Como resultado, varias secretarias sostuvieron copias gruesas del libro completo de las 6 leyes y rebuscaron en la oficina, perdiendo 2 horas y media. El primer ministro se mostró indeciso y la actuación de los demás funcionarios fue un desastre. Naoto Kan pidió a su secretaria que le buscara un experto en ingeniería nuclear para que le explicara en detalle las consecuencias de los daños a la central nuclear de Fukushima y evaluara cuánto tiempo pasaría antes de que el núcleo se fundiera. El experto llamado por la secretaria se llama Nobuaki Terasaka. La agencia que dirige, llamada Instituto de Seguridad Nuclear del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, es el máximo departamento de Japón responsable de las cuestiones de seguridad nuclear. Pero Terasaka no es un experto técnico, sino un burócrata financiero graduado de la Universidad de Tokio. Pudo convertirse en director del Instituto de Seguridad únicamente por sus calificaciones y su círculo social. Ante la investigación del primer ministro, Terasaka siguió haciendo preguntas y finalmente fue expulsado por el enojado Naoto Kan. En ese momento, el primer ministro finalmente se dio cuenta de que estos subordinados suyos simplemente no eran confiables y tenían que tomar sus propias decisiones. Entonces, a las 7 de la tarde, Naoto Kan finalmente declaró el estado de emergencia. Sin embargo, debido al engorroso proceso, la evacuación de los residentes de la prefectura de Fukushima se retrasó hasta las 10 horas. Lo que el primer ministro no sabía era que alrededor de las 5 de la tarde, el agua de refrigeración en la parte superior del reactor número 1 se había evaporado y el núcleo comenzó a quedar expuesto y a filtrar radiación. Esta información vital no llegó a Tokio por una razón ridícula. De hecho, la sede de TEPCO ha desplegado un equipo de seguridad de 5 personas en la central nuclear de Fukushima Daiichi, cuya responsabilidad es informar del estado de funcionamiento del reactor en cualquier momento. Sin embargo, la mayoría de los miembros del equipo de seguridad son empleados subalternos, a quienes no se les toma en serio dentro de la empresa y tienen un gran resentimiento hacia la alta dirección. Después de que ocurrió el tsunami, decidieron evacuar temprano, dejando la carga a los más de 850 miembros del personal de reparación de emergencia que permanecieron en el lugar. El personal de reparación de emergencia no sabía cómo detectar el reactor y no había energía disponible, solo podían rogar a la central que enviara un tren de potencia desde Tokio lo antes posible. No fue hasta la madrugada del 12 de marzo que 9 vehículos de generación de energía de emergencia llegaron al lugar del accidente, pero los enchufes de conexión que traían estaban equivocados. En ese momento, el núcleo del reactor número 2 había comenzado a derretirse. Mientras todo esto sucedía, el presidente de TEPCO, Shimizu Mesateke, seguía atrapado en Nagoya, cerca de Nara. Debido a que el transporte público estaba suspendido en todo el país, no pudo regresar a Tokio ni ir a Fukushima. No fue hasta bien entrada la noche del día 11 que Shimizu tomó prestado un avión de transporte militar y planeó regresar a la sede de Tokio para hacerse cargo. Sin embargo, después del despegue, el avión recibió un aviso del Ministerio de Defensa japonés, se debían movilizar aviones de transporte de todo el país para evacuar a las víctimas de Fukushima. Como resultado, Kinsui, que ya estaba a mitad de camino, fue enviado de regreso. Cuando finalmente alquiló un helicóptero civil y llegó a la sede de la empresa después de todos los problemas, ya eran las 10 de la mañana del día 12 y no tenía nada que alcanzar. Después de escuchar esto, quizás quieras preguntar, ¿cómo está el desempeño de los más de 850 miembros del personal de reparación de emergencia que se encuentran en la planta de energía nuclear? Para ser justos, fueron bastante valientes. Bajo el mando del jefe de la estación, Masaru Yasuhide, el personal de reparación de emergencia intentó por todos los medios restaurar los sistemas de refrigeración de los reactores 1 y 2 que habían perdido energía, pero falló. Después del anochecer del día 11, las carcasas de los 2 reactores mostraron signos de estrés severo. Después del pila número 2, el núcleo del pila número 1 también comenzó a derretirse a las 7:30 de la tarde. Sin embargo, el personal de reparación de emergencia no lo sabía, solo pudieron usar los datos de varios instrumentos dañados para deducir cuál de los pilas número 1 a número 2 estaba más gravemente dañado. Temprano en la mañana del día 12, el ansioso Yasuhide tomó una decisión importante sin orientación, abrir la carcasa del reactor número 1 y liberar vapor para aliviar la presión. Según los procedimientos normales, la decisión de Yasuhide es completamente correcta. Si se permite que la presión aumente, la capa exterior del reactor se romperá. En ese momento, todos los materiales radiactivos se derramarán directamente, provocando las más terribles consecuencias. Pero Yasuhide no sabía que todo el núcleo del reactor número 1 se había derretido en la madrugada del día 12. Realizar operaciones de alivio de presión en este momento expondrá radiación y una gran cantidad de hidrógeno al aire, lo cual es extremadamente peligroso.
Lo que es aún más terrible es que alrededor de las 6 de la mañana del día 12, el primer ministro Naoto Kan de repente decidió ir al frente para una inspección. Para recibir al primer ministro, las operaciones en el lugar fueron interrumpidas durante casi 2 horas. Cuando los miembros del equipo enviados por Yasuhide finalmente abrieron la válvula de alivio de presión en la pila número 1 con mano de obra y comenzaron la operación de alivio, ya eran más de las 2 de la tarde del día 12. Los datos de los instrumentos mostraron que la presión de la carcasa del reactor número 1 cayó brevemente. Pero a las 3:36, el hidrógeno filtrado explotó y ya era demasiado tarde. De hecho, todo el trabajo de reparación de emergencia tuvo un segundo plan desde el principio. Se trata de bombear agua de mar desde el lugar más cercano y verterla en la carcasa de cada reactor. Aunque este enfoque no puede detener la fuga que ya se ha producido, puede enfriar rápidamente el núcleo y reducir daños mayores. Sin embargo, una vez que el reactor se llene con agua de mar, será inmediatamente desguazado, lo que supone una enorme pérdida financiera. Como empleado de TEPCO, el director de la estación, Yasuhide, no se atrevería a tomar esta decisión a la ligera. El primer ministro Naoto Kan también emitió la orden de inyectar agua de mar después de repetidos pesajes. A esa hora ya eran las 7 de la tarde del día 12, habían pasado 27 horas desde que ocurrió el terremoto. A lo largo del día 12, el trabajo del equipo de reparación de emergencia in situ se ha centrado en los reactores 1 a 2. Después de todo, el suministro de energía de emergencia del reactor número 3 no resultó dañado por el tsunami y aún podía enfriar el núcleo. Sin embargo, el suministro eléctrico de emergencia tiene un límite de tiempo, y al mediodía del día 12 también empezó a cortarse. Resulta que el reactor N-Grados 3 también cuenta con un sistema automático de inyección de agua, que extraerá la poca agua dulce que queda para enfriar el núcleo. Pero la noche del día 12, el indicador del nivel de agua del reactor se rompió repentinamente. Al operador del reactor número 3 le preocupaba que si se inyectaba demasiada agua a la vez, el vapor rompería la capa exterior, por lo que se encargó de cerrar la válvula de inyección de agua en la madrugada del día 13. Como resultado, la temperatura del núcleo del reactor número 3 también comenzó a elevarse. Yasuhide no descubrió este nuevo peligro oculto hasta casi 7 horas después. El núcleo de la pila número 3, al igual que la pila número 1 a la pila número 2, también se derritió. Tenga en cuenta que la orden de inyección de agua emitida por el primer ministro Naoto Kan en la tarde del día 12 solo tenía como objetivo la pila número 2. Pero en la tarde del día 13, la nueva situación en el pile número 3 se volvió más crítica. Yasuhide llamó repetidamente a Tokio, con la esperanza de ampliar el alcance de la inyección de agua al reactor número 3. Sin embargo, el primer ministro estaba en proceso de evacuar a las víctimas y no pudo ocuparse de este asunto. En cuanto al presidente de TEPCO, Shimizu, aunque regresó a la sede, pasó todo el día reuniéndose con los medios para blanquear la empresa, y tampoco le importó la situación en Fukushima. En medio de este fatal retraso, a las 11 de la mañana del 14 de marzo, el reactor número 3 explotó desde adentro. Inmediatamente después, el reactor número 2, al que se le había inyectado parcialmente agua de mar, tampoco pudo continuar sus operaciones debido a daños en el equipo. En ese momento, la dirección de TEPCO informó al primer ministro, tenían previsto abandonar las reparaciones y dejar que la central nuclear se las arreglara sola. A las 5:30 de la mañana del 15 de marzo, Naoto Kan, que no había dormido mucho durante 4 noches, corrió a la sede de TEPCO y regañó al presidente Shimizu y a todo el personal de servicio. Se metió la cintura y rugió, si TEPCO se escapa, se arruinará al 100%. En ese momento, alguien informó de repente que se había producido una explosión de una barra de combustible gastado en el reactor nuclear número 4 en estado apagado, y todo siguió. Se tuvieron que realizar reparaciones de emergencia en el sitio. En ese momento, incluso si el primer ministro tenía grandes quejas, no tenía dónde desahogarlas. Como resultado, el gobierno japonés se vio obligado a anunciar que solo 70 personas del personal de reparación de emergencia quedaron de servicio en el lugar del accidente nuclear, y el resto fue evacuado inmediatamente. TEPCO prometió tender una línea de suministro de energía de emergencia a Fukushima en un plazo de 48 horas y luego volver a enviar personal para abordar el problema de la fuga nuclear. En realidad, esta línea no se completó hasta el día 20. En los días intermedios, el gobierno japonés ha estado enviando helicópteros militares y camiones de bomberos para continuar enfriando los reactores 1 a 3, lo que evitó que la situación se deteriorara aún más. Irónicamente, Mesateke Shimizu, presidente de TEPCO y importante responsable del accidente nuclear, afirmó estar enfermo y se escondió en el hospital a finales de marzo. Mientras estuvo hospitalizado, la decisión más importante que tomó fue cancelar por adelantado el préstamo de la casa de lujo que compró hace 2 años, ahorrándose muchos intereses. Fukushima había sido olvidada. La segunda parte. Lo anterior es la historia principal del accidente nuclear de Fukushima reseñada en el libro Reactor Core Meltdown. Bajo la doble influencia de los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, 3 de los 6 reactores de la central nuclear de Fukushima Daiichi sufrieron fusiones en el núcleo y uno sufrió una explosión de una barra de combustible. Las consecuencias fueron extremadamente graves. El Instituto Japonés de Seguridad y Energía Atómica calificó la destructividad del accidente en el nivel 7, lo que equivale al accidente de Chernóbil.
Afectados por la contaminación por radiación, un total de 160.000 residentes de la prefectura de Fukushima fueron evacuados a otras áreas y más de 1.300 personas murieron a causa de enfermedades crónicas causadas por la radiación o errores durante el proceso de evacuación. El terreno situado a 10 kilómetros del lugar del accidente todavía no es apto para ser habitado a largo plazo. Después de un accidente tan horrible, alguien debería rendir cuentas, ¿verdad? Después de todo, según la investigación del autor, el señor Oulu, el gobierno japonés, la dirección de TEPCO y el personal de reparación in situ cometieron graves errores. En comparación, el personal de reparación de emergencia tiene responsabilidades relativamente pequeñas debido a la insuficiencia de mano de obra y de equipo limitado. El caótico proceso de toma de decisiones y las medidas de respuesta del gabinete japonés tienen un impacto mucho mayor. Pero el problema más grave sigue siendo el de TEPCO. Fueron los responsables de la desaparición colectiva de la dirección, fueron los que retrasaron la inyección de agua y fueron los que planificaron la fuga después de la explosión del reactor número 3. Para una empresa tan irresponsable, no sería demasiado llevar directamente al responsable a los tribunales, exigir responsabilidad penal y multarlo con una enorme suma de dinero, ¿verdad? Pero no. Aunque en los 10 años siguientes el grupo TEPCO pagó sucesivamente 10 billones de yenes en compensación por los daños a casas y terrenos causados por el accidente nuclear, que ascienden a más de 70.000 millones de dólares estadounidenses, solo se pagó compensación directa a las víctimas individuales. Apenas 1.400 millones de yenes. El tribunal dictaminó que varios altos ejecutivos de TEPCO no podían prever un tsunami inesperado y no necesitaban asumir responsabilidad penal. ¿Cómo se produjo un resultado tan infantil? Dalu cree que esto está relacionado con el estatus especial de TEPCO. TEPCO es una de las primeras empresas que cotizaron en bolsa en Japón y la primera empresa japonesa en operar simultáneamente negocios de generación de energía, transmisión y transformación de energía y energía atómica. Antes del terremoto del 3,11, su capacidad instalada en equipos de generación de energía era cercana a los 50 millones de kilovatios, monopolizando el suministro de energía en el este de Japón. Empresas de alta calidad como esta confiaban entonces en el mercado financiero japonés. No solo los bancos persiguen a TEPCO y quieren prestarle dinero, sino que también las sociedades de valores venden bonos para TEPCO durante todo el año. Tan pronto como se conoció la noticia del accidente nuclear de Fukushima, las instituciones financieras japonesas inmediatamente entraron en pánico. Les preocupa que TEPCO tenga que soportar enormes compensaciones, y les preocupa aún más que quiebre, de modo que los bonos y préstamos no cobrados en sus manos se conviertan en deudas incobrables. Como resultado, las fuerzas financieras detrás de TEPCO, encabezadas por Sumitomo Mitsui Banking Corporation, formaron una alianza e intentaron todos los medios posibles para encontrar oportunidades para que TEPCO quedara exenta de responsabilidad. Sin embargo, la Ley de Compensación por Daños de la Energía Atómica de Japón en realidad contiene este artículo: si un accidente nuclear es causado por un gran desastre natural o malestar social, la compañía eléctrica está exenta de compensación. Los banqueros fueron directamente al gobierno japonés, le mostraron esta cláusula y le pidieron que ayudara a TEPCO a superar las dificultades. Como se mencionó anteriormente, durante la gestión del accidente nuclear de Fukushima, el primer ministro japonés, Naoto Kan, quedó muy insatisfecho con TEPCO. Dijo sin rodeos: después del devastador accidente nuclear, TEPCO todavía quiere evadir su responsabilidad. Pero, después de todo, Naoto Kan es el máximo jefe del gobierno y no puede estudiar en detalle las consecuencias de TEPCO, por lo que entregó esta tarea al Ministerio de Economía, Comercio e Industria, que es el Ministerio de Asuntos Económicos de Japón. La posición de este departamento es muy diferente a la del primer ministro. En ese momento, en los círculos políticos japoneses existía un dicho llamado «bajar a la tierra», que se refiere a la idea de que los altos funcionarios de los ministerios y comisiones centrales que tienen más de 50 años y sienten que sus carreras oficiales no tienen esperanza, voluntariamente jubilarse y entrar en grandes empresas para recibir salarios elevados. Las empresas utilizan a estos exfuncionarios para ejercer presión sobre sí mismas, formando un grupo de interés que combina gobierno y empresas. El sistema eléctrico se encuentra en un fenómeno, con los pies en la tierra, especialmente en las zonas más afectadas. Según las estadísticas del autor, señor Oulu, en 2011 había 108 altos funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria que descendieron a las empresas eléctricas, y la mayoría de ellos estaban relacionados con TEPCO. El Instituto de Seguridad del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, responsable de la seguridad de la energía nuclear, conoce desde hace muchos años el Departamento de Energía Nuclear de TEPCO. Una vez que TEPCO colapse, los funcionarios tendrán un lugar menos a donde ir si quieren bajar a la tierra nuevamente. Incluso para esto tuvieron que quedarse con TEPCO. Impulsado por esta compleja psicología, el plan posterior al accidente nuclear de Fukushima anunciado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria en mayo de 2011 no fue en absoluto un castigo para TEPCO, sino que se convirtió en un apoyo. Según este plan, el gobierno japonés creará una empresa fantasma y le inyectará 1 billón de yenes. TEPCO podría pedir prestado a esta empresa para pagar la limpieza del lugar del accidente nuclear, la compensación por la tierra y las familias de las víctimas, y luego pagarlo lentamente con sus propios fondos. El grupo bancario también acordó conceder a TEPCO una línea de préstamo adicional de 2 billones de yenes. De esta manera, TEPCO no solo no quebrará,
sino que también recibirá una transfusión de sangre del gobierno, por lo que podremos respirar aliviados. También es indignante la idea que se le ocurrió a TEPCO para aumentar su solvencia, subir el precio de la electricidad un 12% y utilizar el dinero de los clientes para pagar sus errores. Esto no tiene precedentes. Lo que es aún más increíble es que hasta ese momento, la alta dirección de TEPCO todavía sentía que las condiciones ofrecidas por el gobierno eran demasiado duras. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria espera que TEPCO venda sus edificios, hoteles y estaciones de televisión para recaudar 200.000 millones de yenes en efectivo y luego reduzca los costos en 250 millones de yenes dentro de 10 años mediante recortes salariales. Esto le permitirá pedir prestado menos dinero al gobierno. Sin embargo, el propio plan de TEPCO descontó directamente la cifra a la mitad. Los 20 directores de TEPCO solo aceptaron recortar sus salarios en un 50%, como si ya hubieran sufrido una gran pérdida. ¿Quién le dio a TEPCO la confianza para ser tan arrogante? Otra corriente subyacente de la política japonesa. Como se mencionó anteriormente, el gobernante Partido Demócrata dirigido por Naoto Ukan no tiene una base profunda en la política japonesa. En la dieta ha sido criticado por el veterano Partido Liberal Democrático. El Partido Liberal Demócrata apoya desde hace mucho tiempo la política de energía nuclear y tiene muchos intereses con TEPCO. El máximo líder de TEPCO, Tsuneiza Kasumata, intercambia a menudo noticias con el líder del Partido Liberal Democrático, Shinzo Abe. Sin embargo, después del accidente nuclear de Fukushima, la imagen de la energía nuclear en la opinión pública japonesa se deterioró drásticamente. Naoto Ukan no solo ordenó que todas las centrales nucleares dejaran de funcionar, sino que también planeó introducir un plan de diversificación energética para abolir completamente la energía nuclear. Esto afecta a los intereses de TEPCO e incluso a todo el sistema eléctrico. Ya sabes, en Japón en 2011, la energía nuclear representó el 30% de la generación de energía del país. De los ingresos de TEPCO, la energía nuclear representa más de un tercio. Nunca tolerarán el nuevo plan de Naoto Ukan. Así empezó la guerra entre TEPCO y el primer ministro. Frente al aparentemente superior primer ministro, TEPCO tomó una decisión despiadada, tomó la iniciativa de buscar medios de comunicación para dar la noticia y atribuir toda la responsabilidad del accidente nuclear de Fukushima a Naoto Ukan. En Japón en ese momento, aunque el público estaba muy insatisfecho con el manejo del incidente de Fukushima, la mayoría de la gente no sabía qué parte era más responsable, si el gobierno o TEPCO. La información entregada por TEPCO a los medios de comunicación fue distorsionada y fabricada, afirmaba de la nada que TEPCO apoyó la inyección de agua de mar en el reactor durante el día 12 de marzo, pero fue retrasada por el obstinado Naoto Ukan. Algunos funcionarios de nivel medio del Ministerio de Economía, Comercio e Industria también hablan bien de TEPCO. Concedieron entrevistas anónimas a los medios de comunicación y calificaron de inútil la actuación de Naoto Ukan al abordar la cuestión de Fukushima. El opositor Partido Liberal Demócrata y otros políticos del Partido Demócrata incluso dispararon directamente en el Congreso, llamando a Naoto Ukan un mentiroso que engañó al pueblo. En ese momento, no importaba lo mucho que se defendiera Naoto Ukan, nadie le creería. Estuvo a punto de dimitir. El 2 de septiembre de 2011, menos de medio año después del accidente nuclear de Fukushima, el caído en desgracia Naoto Ukan dimitió bajo la presión de sus colegas. El plan de diversificación energética propuesto por él también fue discretamente archivado. Sin embargo, para calmar el descontento público por el aumento de los precios de la electricidad, el nuevo primer ministro Yoshiko Noda decidió implementar una cuasinacionalización de TEPCO y expulsar a Kasumata Tsuneiza del Consejo de Administración. Pero el gobierno de Noda duró solo 15 meses. A finales de 2012, el Partido Liberal Democrático, que apoyaba la política nuclear, volvió al poder. Reiniciar la energía nuclear volvió a ser el tema principal de la política japonesa. El gigante TEPCO creció aún más y no podía fracasar. Tras su jubilación, Tsuneiza Kasumata fue acusado por la Fiscalía del Distrito de Tokio en 2017 de negligencia empresarial con resultado de muerte. Pero aprovechó con éxito el vacío legal de la cláusula de desastre real y escapó sin tener que pasar un día en la cárcel. Por el contrario, el comandante de la estación Masaru Yasuhide, que dirigió la operación de rescate en Fukushima, murió de cáncer en 2013 debido a un cáncer provocado por una fuerte radiación. Ahora, repasemos el contenido principal del libro de Daru Jinmin. Como uno de los accidentes nucleares más influyentes de la historia de la humanidad, Fukushima es más que un simple nombre de lugar en el mundo de hoy, también conlleva nuestras inquietudes y preocupaciones sobre la seguridad nuclear. El libro compilado por el Sr. Ulu a través de entrevistas detalladas con quienes lo han experimentado amplía aún más sus miras y señala directamente las fallas de gestión detrás de la industria de energía nuclear de Japón. El gobierno de Naoto Ukan habría podido formular normas de seguridad nuclear más estrictas, nombrar expertos con conocimientos de tecnología y mostrar responsabilidad política ante los desastres naturales. Pero cuando los terremotos y los accidentes nucleares ocurrieron uno tras otro, todos, desde el primer ministro hasta los funcionarios comunes, parecían confundidos y confundidos. Como primer responsable del accidente nuclear, la dirección de TEPCO huyó y eludió su responsabilidad por todos los medios posibles.
Pero cuando TEPCO enfrentó la amenaza de una compensación o incluso de la quiebra, volvió a su verdadera naturaleza de ser un buen bailarín, haciendo pleno uso de las reglas tácitas de la política japonesa y sobreviviendo con éxito. El autor, el señor Oulu, denunció a estas élites japonesas como un grupo de tontos, lo cual no es del todo exacto. No son estúpidos, simplemente son extremadamente egoístas y carecen de un sentido básico de interés público y de responsabilidad. Y son todos los ciudadanos japoneses los que pagan el precio por ello. Nosotros, la gente corriente, también podemos recibir importantes advertencias a través de este libro. Japón es un país propenso a sufrir terremotos y TEPCO debería haber prestado especial atención a la seguridad operativa de la central nuclear de Fukushima. Pero su monopolio a largo plazo ha engendrado pereza y arrogancia, que en última instancia tuvieron consecuencias desastrosas. Este tipo de pereza es algo que todos debemos evitar. Además, es probable que sucedan malas sorpresas en la vida. Ante estas sorpresas, escapar solo empeorará la situación. Lo que puede reducir la pérdida final y ganarse el respeto es siempre el coraje y la responsabilidad. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.